Bienvenidos al segundo módulo del webinar del vocabulario para la representación de los datos de presupuesto y ejecución presupuestaria, en el que nos vamos a centrar en las ventajas que conlleva el uso de un vocabulario para la representación de este tipo de datos. Hablaremos de ventajas generales como el hecho de que vamos a describir los datos de una forma más precisa, de una forma más homogénea y similar, lo que facilita la reutilización, del hecho de que nos va a mejorar la calidad de los datos progresivamente, permitirá que los conjuntos de datos que se publican en portales de datos abiertos se puedan relacionar más fácilmente entre sí. Asimismo, gracias a algunas de las actividades realizadas en el contexto del proyecto Ciudades Abiertas, se dispondrá y se podrá utilizar una API REST y finalmente se podrán realizar consultas semánticas en el lenguaje SparkQL. Comenzamos con la primera de las ventajas, la descripción de los datos de una manera más precisa. La utilización de vocabularios como este de presupuestos y ejecución presupuestaria permite evitar ambigüedades en el uso de los datos. Es decir, cuando los datos están disponibles en un Excel o un CSV, nos permite especificar de una manera clara qué significa cada una de las columnas que tenemos en esa hoja de cálculo. ¿Qué valores tiene? ¿Qué significa la ausencia de un valor en una de esas celdas? Para ello contamos siempre en un vocabulario con definiciones de lo que significa cada una de estas columnas de las tablas correspondientes a un conjunto de datos. Por ejemplo, en nuestro vocabulario describimos lo que es un presupuesto de gasto, lo que es una ejecución de gasto, lo que es una inversión financieramente sostenible. Es decir, el vocabulario no solo nos permite estructurar los datos de una determinada manera, sino también permite explicar conceptos que en muchas ocasiones serían difíciles de entender para aquellos que no son expertos en la materia. En segundo lugar, los datos se van a poder describir de una manera más homogénea y reutilizable. El objetivo fundamental de tener el mismo modelo de datos para la representación, en este caso, de presupuestos y ejecución presupuestaria, es el de que diversas administraciones públicas e incluso departamentos distintos de la misma administración puedan publicar y utilizar datos similares, lo que facilita la homogeneización. ¿Qué quiere decir esto? Que para la Ciudad 1, que tiene su propia base de datos de presupuestos y ejecución presupuestaria, en el momento de utilización de este vocabulario que hemos desarrollado, tendrá unos datos que están anotados de manera homogénea. Esto quiere decir que si una organización no gubernamental, por ejemplo, utiliza estos datos para generar visualizaciones sobre los presupuestos, esa misma aplicación podrá ser reutilizada de manera muy sencilla por esa organización no gubernamental con los datos de otra ciudad distinta, lo que permitirá, por ejemplo, comparaciones más globales. Asimismo, facilitará la labor de esa organización no gubernamental, así como de las propias administraciones. En tercer lugar, la utilización de vocabularios permite en general que la información se vaya mejorando con el tiempo, que la calidad de la información que tenemos mejore con el tiempo. ¿Por qué? Porque los datos originales no siempre están representados de manera correcta o en ocasiones incluso pueden estar incompletos. La existencia de un vocabulario y de modelos consensuados permiten identificar qué datos faltan en nuestras fuentes de datos originales y determinar internamente dentro de la administración pública si se pueden encontrar o no, así como identificar buenas prácticas en la representación de los datos, por ejemplo, fechas relacionadas con la ejecución presupuestaria o códigos utilizados en algunos aspectos relacionados con dicha ejecución presupuestaria. En cuarto lugar, la utilización de vocabularios permite que los distintos conjuntos de datos que una administración publica puedan relacionarse más fácilmente entre sí. Esto se debe a que reutilizamos fragmentos de otros
vocabularios que ya han sido consensuados previamente, lo que hace que se generen grafos de conocimientos mucho más consensuados, mucho más estables. Por ejemplo, podríamos tener datos de subvenciones asociados a los datos de presupuestos y ejecución presupuestaria y asociados también a los datos de deuda pública financiera, tres de los conjuntos de datos con los que estamos trabajando en ciudades abiertas, de tal manera que al ser enlazados podrían permitir resolver de manera más sencilla preguntas como ¿cuál ha sido la carga financiera de la deuda pública, activos financieros y pasivos financieros en el presupuesto del 2019? ¿O a qué aplicaciones presupuestarias corresponden las subvenciones concedidas en el año 2019? Este tipo de consultas, si los conjuntos de datos se publican de manera separada y no utilizando vocabularios, pueden ser complejas, dado que la integración de datos puede ser difícil de realizar. Y, todavía peor, pueden ser incorrectas, dado que dicha integración podría ser no correcta en algunos casos. En quinto lugar, en el proyecto Ciudades Abiertas se está desarrollando una API REST que permite acceder a los datos de manera genérica y permite su reutilización tanto en los contextos tecnológicos de los ayuntamientos involucrados en la iniciativa como en otros organismos relacionados. Ejemplos de la API REST desarrollada para este vocabulario son los que se muestran a continuación. Por ejemplo, dame el listado o permíteme la búsqueda de liquidación de los gastos en un determinado año fiscal. O permíteme darme un listado o buscar sobre la ejecución de los ingresos en una determinada fecha de ejecución. O también listado y búsqueda en la ejecución de los gastos en una determinada fecha de ejecución para un determinado nivel de la clasificación económica, para un capítulo, para un artículo, un concepto, un subconcepto. Estos son algunos de los elementos que tenemos dentro de la API REST relacionada con este vocabulario de presupuestos y ejecución presupuestaria. Finalmente, como se comentó en un principio, vamos a poder realizar consultas más complejas utilizando el lenguaje SparkQL, como por ejemplo, ¿cuál es el gasto ejecutado en el 2018 para el programa Promoción Plan Derechos Humanos y el subconcepto de la clasificación económica, publicidad y propaganda? Esta consulta nos permite agrupar toda esta información y tener los resultados en el formato de una tabla. Con esto terminamos este segundo módulo del webinar del vocabulario para la representación de los datos de presupuesto y ejecución presupuestaria, y en el siguiente módulo entraremos a describir los detalles técnicos asociados a las distintas clases y propiedades que han sido creadas en el contexto de este vocabulario.